Hola amigos, en el día de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso bolso de macramé. Quédate hasta el final y suscríbete. Bienvenidos a este nuevo tutorial de macramé donde aprenderemos a cómo hacer un bolso de macramé para principiantes paso a paso. Previamente tenemos una cuerda de 2,5 metros sujetada a los lados para poder introducir en forma de nudo alondra. Forma de nudo alondra es la siguiente, amigos. Hacemos esto, abrimos, sacamos nuestra tira. Cada tira de estas mide 3 metros y tenemos previamente cortadas 24 tiras. De esta manera vamos a introducir las 24 tiras. En este punto ya hemos introducido las 24 cuerdas de 3 metros cada una. Entonces lo que vamos a hacer es el nudo plano. Comenzamos tomando de 2 en 2 para hacer la primera línea de nudos planos. Vean. Bueno, ya hemos tejido nuestra segunda línea. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Este bolso lo vamos a hacer en nudo plano. Este tutorial de cómo hacer un bolso de macramé en nudo plano para principiantes paso a paso. La primera línea de nudos planos tiene 12 nudos. La segunda línea va a tener 11 nudos y los laterales van a quedar sin tejer. La tercera línea va a tener los mismos 12 nudos que tenía la primera y así sucesivamente. Es decir, una línea, la que comienza de 12 nudos, la siguiente de 11 nudos, la siguiente de 12 nudos, la que sigue de 11 nudos y así sucesivamente hasta que tejamos una malla que mida aproximadamente 30 centímetros. Continuamos en este tutorial de macramé, cómo hacer un bolso tejido en nudo plano para principiantes paso a paso. Ya llevamos tejido esta parte del bolso, ahora yo quiero hacer un diseño. Para eso he separado cada 3 nudos, miren bien, separo de 3 nudos en 3 nudos y vamos a utilizar el nudo festón para hacer un rombo.
Yo les recomiendo que vean mi video anterior donde les enseño cómo se hacen el nudo plano y el nudo festón y el rombo. Entonces comencemos. Miren cómo nos queda nuestro medio rombo hasta el momento. Vamos a hacer lo mismo con estos 3 nudos, luego con estos 3 y luego con estos 3. Bueno, ya hicimos los 4 medios rombos. Ahora vamos a hacer lo mismo utilizando las 2 cuerdas del centro. Vamos a repetir el proceso. Esta línea que hicimos aquí la vamos a hacer 3 veces. Miren. Y luego las vamos a ir uniendo y vamos a hacer el proceso anterior, pero vean este detalle. La última cuerda no la vamos a tejer. La última cuerda lateral. Es decir, hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí. Ahora vamos a tomar la central y vamos a hacer lo mismo y ya van a ver cómo nos va a quedar. Luego las vamos a unir como hicimos en el proceso anterior. Y vamos avanzando en este tutorial de cómo hacer un bolso de macramé en nudo plano para principiantes, paso a paso. Ya hicimos las 3 líneas, miren cómo nos quedó. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a unirlas, porque miren que estos hilos nos quedan aquí. Entonces ya les voy a mostrar. Continuamos en este tutorial de cómo hacer un bolso de macramé paso a paso. Miren cómo va nuestro diseño. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a terminar en las puntas. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es armar un nudo plano en el centro de nuestro rombo, para lo cual vamos a tomar las cuerdas de la siguiente manera: 4 cuerdas centrales. Aquí tenemos 4 cuerdas centrales y 2 laterales. Miren muy bien. 4 centrales y 2 laterales y vamos a hacer el nudo plano. Cuando hemos llegado a este punto de nuestro bolso, vamos a hacer el proceso de las líneas nuevamente, pero de manera contraria. Entonces, lo que vamos a hacer es a comenzar a tejer desde las cuerdas que están en la esquina. Vamos haciendo nuestro nudo festón y lo vamos a llevar hacia la cuerda central. Continuamos con nuestro bolso tejido de macramé
Bueno, ahora vamos a pasar de nuestro diseño al nudo plano nuevamente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al centro de cada rombo y vamos a tomar las 4 del centro, vamos a hacer un nudo plano, luego vamos a tomar 2 de ese nudo que hicimos con otras 2 que están a un lado y vamos a hacer el nudo plano nuevamente. Y de la misma manera con las últimas 2 cuerdas que nos quedan. Sacamos 2, tomamos las 2 últimas cuerdas que nos quedan, hacemos el nudo plano y este mismo proceso lo hacemos de este lado, Por último, tomamos del centro 4 cuerdas y haremos un nudo plano para que todos los nudos queden alineados. Bueno, ahora vamos a irnos con el nudo plano hasta que usted vea de qué grande quiere su bolso. Yo les había dicho 30 centímetros aproximadamente, pero en este caso lo quiero hacer un poco más grande, entonces vamos a tejerlo. Bueno amigos, continuamos en este tutorial. Vean cómo va tejido nuestro bolso. El diseño quedó de este lado. Volteamos. Bueno, les cuento que se tejió una malla larga después que hicimos el rombo. En total en tejido hay 42 centímetros. Ahora, el siguiente paso es, ¿ustedes se acuerdan la cuerda con la que teníamos sujetadas el resto de las cuerdas? Bueno, esta cuerda yo la voy a tomar ahora, están laterales, se van a tomar y esta cuerda me va a coser el bolso abajo y luego nuevamente hacia arriba. Luego lo que me quede de esta tira, yo voy a hacer acá un nudo festón para que quede muchísimo mejor terminado. Ya veremos. Bueno amigos, les presento nuestro bolso de macramé tejido. Miren, este bolso mide de largo, tiene 42 centímetros, que fue lo que nosotros tejimos. Y aquí tiene nuestro diseño. Aquí yo le coloqué, le flequé los hilos que sobraron y se los peiné. Y hice un diseño en nudo festón para que cayera esta tapa. Yo les recomiendo que vean mi video, aquí les dejo el enlace para recordarles cómo es el nudo festón. Y la tira, miren la tira, yo corté una tira doble, una tira que me mide 2 metros. Esto es algodón de 3 milímetros. La coloqué en forma de nudo alondra y de este lado le hice un nudito, lo escondo por acá, me queda ya bien sujeta y aquí está nuestro bolso tejido de macramé en este tutorial para principiantes paso a paso. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones para que puedas ser notificado por YouTube cada vez que suba un nuevo video. Comparte este video y nos vemos en un próximo tutorial.